muy importante para nosotros como cirujanos que vamos a cuidado intensivo, es este que se va a compartir hoy, que es el de soporte nutricional en paciente con infección por coronavirus 19. Reconocer de antemano, ¿cierto?, que el tiempo que tuvo María para la presentación del caso fue relativamente corto y pues yo ya revisé la presentación es de muy buena calidad y para pedirles el favor que ya nos dispongamos para comenzar. Ana María, adelante y gracias a todos los que han llegado. Listo, profe. Bueno, como lo dijo el profe, vamos a revisar nutrición en pacientes con COVID-19. Bueno, recordar que el 11 de marzo la OMS fue cuando declara la pandemia en pacientes con COVID-19, con infectados con SARS-CoV. Y cierto grupo de pacientes fueron los que más se vieron afectados con esta pandemia y son los que van a llegar a cuidado intensivo. Entonces, antes de empezar a hablar sobre cómo vamos a soportar nutricionalmente a estos pacientes, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué tipo de paciente es el que nos va a llegar a la UCI, porque no solamente vamos a tener el paciente que tiene la infección respiratoria, sino que hay otras características que desde el punto de vista nutricional son muy importantes tenerla en cuenta. Entonces, miremos, este es un artículo que sacaron en China de 72,000 pacientes. Entonces, miremos que aunque son pequeños porcentajes, cuando hablamos de 72,000 pacientes, pues eso es un número significativo de personas. La mayoría van a estar entre 30 y 79 años, pero vamos a tener un 3%, que en este caso fueron 1,400 pacientes mayores de 80 años. Los críticos van a ser más o menos el 5%, y de los críticos la tasa de fatalidad es casi el 50%, o sea que es muy importante tener estas cifras en cuenta. Y otro punto que es importante es, por ejemplo, en esta serie, el 14,8% de los infectados como severos y críticos eran personal de la salud. Por ende, nuestra protección de todo el equipo médico va a ser la prioridad número 1, y en todas las guías y en todo lo que leí, pues siempre se recalca y no deja de ser menos importante. Entonces, estas son las características de los pacientes que nos van a llegar a la UCI. Entonces, primero el paciente anciano, que recordemos que ya por ser anciano como tal va a tener un riesgo de malnutrición preexistente. Recordemos que los pacientes por su edad ya tienen una disminución de su masa muscular magra, tienen bajas reservas de proteína, por ende van a estar sarcopénicos. Aparte de todo, van a llegar pacientes que los llaman en los artículos polimórbidos, es decir, que tienen más de 2 comorbilidades y ya por eso van a tener riesgo de malnutrición y por ende un riesgo de síndrome de realimentación. Los pacientes que desarrollan SRA, entonces van a estar refractarios a terapias y van a necesitar terapias tipo ECMO o Prono, que también van a ser de cierta manera un poco limitantes a la hora de hablar de terapias nutricionales. Los pacientes no solamente hacen falla ventilatoria y falla pulmonar, sino que pues por todo el circuito pulmón-corazón, pues van a hacer también falla cardíaca, falla circulatoria, y esto también nos pone en ciertos escenarios donde tenemos que pensar cómo los vamos a soportar nutricionalmente. Aparte de todo, hacen también falla multiorgánica, falla renal, falla hepática, y todo esto nos hace pensar en que hay que soportarlos tempranamente para evitar que lleguen allá, o si lleguen allá tengan reservas con qué combatir pues esta falla multiorgánica. Entonces recordemos, los pacientes pues en fase aguda de su infección van a estar en un hipercatabolismo, lo que los va a llevar a un déficit de energía. Esto los va a llevar a una movilización de aminoácidos predominantemente de músculo. Su balance de nitrógeno va a ser negativo. Entonces recordemos que ellos no solamente van a llegar a la UCI con una sarcopenia que ya tienen por sus comorbilidades existentes o porque son ancianos frágiles, sino que aparte de todo van a adquirir otra sarcopenia en la UCI porque van a estar postrados en ventilación mecánica, relajados, y pues todo eso hay que empezarlo a sumar. Van a tener una disfunción intestinal, una disbiosis, lo cual acentúa la respuesta inflamatoria y disfunción orgánica. Entonces todo esto se vuelve un círculo vicioso. El paciente que hace falla pulmonar, entonces entra en una hipoxemia importante, disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Todo esto va a llevar a una hipoxia intestinal, una isquemia mesentérica, pérdida de la integridad de la mucosa intestinal, y todo esto lleva a una translocación bacteriana, alteración de la respuesta inmune, y liberación, como lo vamos a ver más adelante, se va, digamos, a desencadenar una respuesta inflamatoria exagerada. Van a haber liberaciones de endotoxinas, factor de necrosis tisular, interleuquinas, ácidos grasos van a entrar pues a la circulación portal y van a ir al pulmón, y por ende van a generar mucha más hipoxia, y pues todo esto se vuelve pues falla multiorgánica.
Otro paciente que tenemos que tener en cuenta es el paciente obeso. Entonces recordemos que los desórdenes nutricionales no solamente es el paciente que está desnutrido, sino que tenemos el sarcopénico, el frágil, el que está en sobrepeso o el que está obeso, el que tiene anormalidades de micronutrientes y el paciente que está en síndrome de realimentación. Entonces, el paciente obeso tiene una categoría especial en las guías ESPEN donde dan ciertas recomendaciones para nutrirlo. Estos pacientes no se deben calcular sus requerimientos nutricionales con el peso actual del paciente, sino que debe ser, y tampoco el peso ideal, sino que debe ser un peso ajustado para empezar a calcular. ¿Qué de especial tienen estos pacientes obesos y por qué hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de hacer su soporte nutricional? Entonces recordemos que ellos van a tener mayor catabolismo incluso que el paciente no obeso. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos van a tener una resistencia a la insulina. Todo eso, cuando altera el metabolismo anaerobio sobre la síntesis proteica, va a disminuir la sensibilidad de la insulina y va a impedir que la glucosa entre a la célula. Todo esto va a aumentar la gluconeogénesis hepática y va a aumentar la utilización de aminoácidos musculares. Entonces la sarcopenia de ellos va a ser mucho más marcada. A diferencia de como creemos muchos, los pacientes obesos que uno los ve ahí gorditos, no, estos tienen reservas. Ellos no utilizan sus reservas de grasa como primera medida cuando están en estos estados críticos. Ellos lo primero que van a usar son sus reservas proteicas. Entonces ellos van a entrar a una sarcopenia marcada y después es que utilizarán sus reservas de grasa. Entonces recordar que no solamente ellos van a usar sus reservas proteicas, sino que muchos de ellos ya están sarcopénicos antes de entrar a la UCI, porque lo que vemos es pura grasa y no vemos proteínas. Y la sarcopenia es un predictor importante de mortalidad. Este es un estudio que se hizo en 149 ancianos en cuidado intensivo y miren la diferencia en la mortalidad en que él estaba sarcopénico y el no sarcopénico, que fue mucho más importante que medirle el albúmina, el índice de masa corporal o el tejido adiposo, que no impactaron tanto en la mortalidad como sí lo hizo la sarcopenia. Incluso ya hay muchas unidades de cuidado intensivo que esa es una de sus metas en el paciente crítico. Miden la masa magra con ecografía y ya ciertos parámetros y ciertas medidas que le ayudan a hacer un seguimiento al paciente crítico para ver que no se pierda la masa muscular y por el contrario estén ganando para evitar que esto impacte en la mortalidad de los pacientes. Entonces, para empezar, estos son como los 3 pilares en los que tenemos que manejar a un paciente con COVID-19. Siempre protocolos, allá hay muchos, la CDC, la Sociedad Colombiana de Cirugía, nos han dado, digamos, muchos protocolos y tenemos que ajustarlos a nuestro hospital, a nuestro medio, que yo creo que eso va a ser el éxito, equipos de protección personal para todo el personal de la salud que esté con estos pacientes y hacer lo que en Estados Unidos llaman el cluster care, que es poder hacer como una atención prácticamente todo en un mismo tiempo. Entonces, ¿qué se está haciendo con estos pacientes? Paciente que ingrese en la unidad de cuidado intensivo y, por ejemplo, requiera ser intubado, entonces se hace todo en un mismo tiempo. Se intuba, se le pone la zona nasogástrica, el catéter venoso central, si se le tiene que tomar la radiografía de tórax, perdón, se le toma la radiografía de tórax, todo en un mismo momento para evitar o para disminuir la exposición constante del personal de salud. Incluso, por ejemplo, está mencionando de utilizar solamente insulinas de acción prolongada para evitar que las enfermeras tengan que estar poniéndole a cada rato insulina a los pacientes y así evitar que se expongan a los pacientes, perdón, al personal de salud. Entonces, me centré en 3 guías principales, pero también quise como escuchar qué decían los profesionales o los intensivistas que ya están con esta situación, que tienen UCIs de COVID-19. Entonces, busqué y Fresenius, Nestlé, AO tenían varios webinars y varias discusiones donde pues exponían doctores pues intensivistas y contaban su experiencia con estos pacientes. Esta diapositiva la saco de una de esas charlas, que es Lecciones Aprendidas en España por el doctor Juan Carlos López Delgado de Barcelona. Él es intensivista y me pareció que esta gráfica o esta tablita pues es bastante importante. Entonces él dice que estas son las consideraciones clínicas que debemos tener en cuenta a la hora de nutrir un paciente con COVID-19 en la UCI. Entonces, primero es un paciente que ya de entrada sabemos que va a durar varios días en ventilación mecánica. Es un paciente que va a estar sarcopénico, que va a tener miopatía, por ende nuestra principal o nuestra meta nutricional tiene que ser a base de proteínas.
Lo segundo es que es un paciente que seguramente va a requerir vasoactivos, son pacientes que hacen terapia refractaria y van a necesitar terapia prono, por ende va a ser, por decirlo así, como limitantes o a la hora de iniciar terapias nutricionales, lo cual tenemos que estar muy atentos porque la base de esto es iniciar nutrición temprana y no ponernos a retrasarla que porque el paciente está en prono, que porque el paciente tiene vasoactivos. Obviamente vamos a hablar de esto un poquito más adelante porque todo tiene pues sus indicaciones. Lo otro que obviamente ellos tuvieron, lo puso aquí porque a ellos les pasó que ellos, claro, como tuvieron tanto paciente crítico y no tenían las suficientes camas de cuidado intensivo, entonces hubo mucho paciente que tenía indicación de UCI y no se fue directamente a la UCI, sino que le tocó esperar en urgencias o en hospitalización antes de poder tener una cama en UCI. Entonces, nadie, como no estaba en UCI, digamos, nadie se preocupaba por el estado nutricional del paciente y llegaban pacientes a la UCI con ayuno prolongado, nadie había impactado en este punto. Entonces, es una de las recomendaciones. Si no tiene todavía camas disponibles en UCI, no deje este tema por aparte, empiece a soportar su paciente. Si necesita dar suplementos orales, háganlo. Lo otro son los pacientes con ventilación mecánica no invasiva, que obviamente también la nutrición en estos pacientes se ve un poco alterada pues por la secuencia de la ventilación. Entonces, el doctor Juan Carlos recomendaba que pasar estos pacientes a cánulas de alto flujo, que creo que hasta donde no tenemos en el hospital, pero tenerlas en cuenta, dar suplementos nutricionales o incluso, pues, si no se puede ninguna de las anteriores, pues iniciar terapia parenteral para lograr las metas nutricionales en los pacientes. Entonces, estas son las tres fases que describen los coronavirus. Hay una fase 1, que es una fase temprana donde empieza pues la respuesta viral. El paciente va a tener fiebre, síntomas constitucionales, tos, puede presentar síntomas gastrointestinales. Después entra una etapa 2, que es una etapa pulmonar, donde ya el paciente empieza con dificultad respiratoria, con hipoxia, PAFIs disminuidas. Ya empieza con anormalidades en las tomografías o radiografías de tórax y obviamente ya cuando ya toda la respuesta inflamatoria pues está en su máximo esplendor, por decirlo así, ya es una etapa 3 que es la etapa de hiperinflamación, es donde el paciente hace shock, hace falla cardíaca, hace SRA y pues el paciente que tiene que ir directamente a la UCI. Entonces, estas son las tres fases de la enfermedad, pero nosotros vamos a hablar de 3 momentos, porque estos son los 3 momentos desde el punto de vista nutricional, que es el paciente que voy a preintubado, intubado y postintubado. Entonces, obviamente, el preintubado va a estar severo, el intubado va a estar crítico, ya el postintubado va a estar, digamos, recuperándose, y en los 3 momentos debo impactar nutricionalmente a mi paciente. Estas son las guías colombianas de nutrición clínica. Me basé en estas guías porque esas guías se basan en las ESPEN y en las ASPEN. Obviamente me leí las otras y les fui agregando de pronto si había algo que no estaba claro o que faltaba. Pero estas fueron las guías en las que me basé. Obviamente, pues ASPEN sacó también sus recomendaciones en cuanto a COVID-19 en el paciente crítico y las ESPEN también lo hicieron. Entonces, estas fueron las guías en las que me voy a basar principalmente. Esto para tenerlo en cuenta, este es un estudio que se llama Back to the Future, habla sobre la fiebre española que llegó en 1918, infectó a 1/3 de la población y se murieron 50 millones de personas. Y aquí ellos hablan sobre cómo la malnutrición y el hambre se asociaron con una alta gravedad de la enfermedad y se relacionó mucho con la mortalidad y eso fue, digamos, lo que más mató a los pacientes jóvenes, no que tuvieran comorbilidades, sino que estaban desnutridos. Y lo mismo pasó en la pandemia del 2009. Eso es un estudio de Guatemala donde muestran que los niños guatemaltecos se murieron durante la gripe del 2019 y eran los que presentaban desnutrición crónica. Entonces, la desnutrición es un apartado importante en todas estas pandemias, en todas las enfermedades virales y se ha demostrado que impacta directamente en la mortalidad. Entonces, el desafío para futuras pandemias virales son no solamente proteger a los afectados por desnutrición, sino también el crecimiento del número de personas que viven con obesidad. Ya la OMS está reportando que en Europa hay países que tienen el 30 al 70% de la población con sobrepeso y como vemos el paciente obeso tiene un catabolismo más intenso, un catabolismo proteico más rápido y más intenso que incluso el paciente no obeso y tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. Aparte de todo, que va a ser un grupo importante de los pacientes con COVID-19, ya vamos a ver unas estadísticas de Italia. Bueno, entonces la guía colombiana nos regala varias recomendaciones. La primera recomendación que hace es que todo paciente debe beneficiarse de un proceso completo para el cuidado nutricional. Y estos son estos 3 pasos a seguir. Entonces, primero debemos hacer un tamizaje y un diagnóstico nutricional. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos en las primeras 48 horas de ingreso a los pacientes hacerles escalas rápidas, fácil, para hacerles un tamizaje y poder detectar
quién está desnutrido o quién está en riesgo de desnutrición, para así pedir la interconsulta de nutrición para que ellos hagan un diagnóstico nutricional y puedan pues empezar el manejo. El paso a seguir obviamente es nutrir, sea por vía oral, con suplementos, nutrición enteral, TPN, toda esta secuencia, digamos, no cambia, siempre la vía oral va a ser la de elección, y ya pues dependiendo de las condiciones que tenga mi paciente, se van a elegir las siguientes terapias nutricionales. A tener en cuenta, recuerden que los pacientes con COVID-19 llegan con fiebre, con dificultad para respirar, con diarrea, con vómito, lo cual no solamente va a afectar la absorción de los alimentos, sino que también van a llegar deshidratados. Entonces, siempre con una dietoterapia y consejería nutricional, vigilando la ingesta del paciente. No es lo mismo que uno le ordene la ingesta al paciente y uno va a ver y el paciente no se ha comido prácticamente nada, entonces pues es una ingesta insuficiente. Entonces, vigilar y monitorizar a estos pacientes. No hay una escala que se haya demostrado que sea mejor que la otra, simplemente se recomienda que tengan una escala, por decirlo así, protocolizada en el hospital, que la hagan para poder realizar el tamizaje nutricional. La Sociedad Colombiana recomienda estas escalas, y una vez ya se tenga el paciente a riesgo o el paciente que ya se sabe que es desnutrido, entonces hacerle un diagnóstico nutricional. Ellos recomiendan esta GLIM, que evalúa el fenotipo del paciente, es decir, qué porcentaje de peso ha perdido, cómo está el índice de masa corporal, y el criterio etiológico, es decir, si tiene alguna enfermedad aguda, trauma. ¿Qué cambia o qué se ajusta esto con el COVID-19? Uno, que se debe tomar COVID-19 por su gravedad como un criterio etiológico para diagnóstico de desnutrición, y dos, no se está recomendando tanto el uso de la dinamometría porque pues ese puede ser, digamos, un femite, por decirlo así, del virus, y puede esparcir la infección. Entonces, vía oral va a ser nuestra primera elección siempre y cuando el paciente lo tolere. Hacer una buena hidratación, garantizar un aporte de agua o de líquidos de 30 a 40 cc, más o menos 2 litros de agua al día para mujeres y 3 litros para hombre. En pacientes con COVID-19 siempre lograr la meta pues de consumir al menos 5 porciones de frutas y de verduras. Esto es un artículo, esto es como unas recomendaciones que saca la ASPEN, donde simplemente recomienda que los pacientes, porque sabemos que la mayoría de pacientes con COVID-19 van a estar en la casa, entonces es como una guía nutricional que les dan, entonces tengan una dieta balanceada. Frutas, verduras, lácteos, obviamente si no es intolerante a la lactosa, que se hidraten muy bien. Entonces hay varios apartados del ASPEN y de la Asociación Española de Nutrición, donde aconsejan una dieta balanceada en los pacientes en casa. Si no se alcanza la meta nutricional, pues obviamente ya va a tocar usar suplementación oral. Entonces, cuando vamos a usar suplementación oral, la idea es iniciar las primeras 24 a 48 horas en el paciente desnutrido o con riesgo de desnutrición, siempre en los pacientes que tengan menos del 70% de los requerimientos nutricionales por la vía oral, para proveer por lo menos 40 kilocalorías al día, incluyendo al menos 30 gramos al día de proteína, y por lo menos pues esta terapia debe durar un mes. Si no cumplimos las terapias, si no cumplimos las metas nutricionales con los suplementos, o si el paciente pues está intubado y no puede recibir vía oral, pues entonces la terapia enteral por sonda pues va a ser la terapia de elección. Siempre el tubo digestivo, si está disponible, va a ser la ruta de elección, paciente que no cumplan con estas metas, y se recomienda que en los pacientes que ingresen a la UCI se les haga su nutrición en las primeras 24, 36 horas a los artículos, otros de 24 a 48 horas, y en el paciente intubado la meta debe ser en las primeras 12 horas. Recomiendan la posición postpilórica, esto lo vamos a hablar más adelante, porque hay unos profesionales de la salud que no lo están haciendo por el riesgo de contagio. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Entonces dice que si su paciente está en prono, tiene intolerancia y le ha puesto prokinéticos, pues ensaye con la posición postpilórica de la sonda. Recordar que el decúbito prono no es una contraindicación para la nutrición enteral y debemos darle el chance a nuestro paciente para nutrirlo por esta vía. Igual, como ya lo sabemos, si ya el paciente o no cumple las metas nutricionales con nutrición enteral, o no tiene un tracto gastrointestinal disponible, está con un hilio, alguna otra cosa que no le permita la nutrición enteral, pues TPN es la siguiente estrategia. Las vitaminas y micronutrientes. ¿Qué dice la Sociedad Colombiana? Bueno, estos pacientes están desnutridos, por ende deben recibir esto como parte de su terapia.
Y la evidencia, obviamente, pues en COVID es poca, pero ¿qué dicen? Que las vitaminas C, D y el zinc son micronutrientes con evidencia fuerte que apoya al sistema inmune, que las deficiencias nutricionales no solamente afectan la respuesta inmune, sino también al patógeno viral, es posible que personas infectadas con el virus en esta pandemia tengan deficiencia de vitamina D y se ha visto en modelos animales que los bovinos que tenían deficiencias de vitamina E y D pues tuvieron más infecciones, no por este COVID, sino por otros coronavirus, y que definitivamente pues la vitamina A está relacionada con otros virus como por ejemplo el sarampión y algunos virus que causan síntomas gastrointestinales, y en un estudio en pollos mostró también que los que tenían deficiencia de vitamina A pues tuvieron más contagio. Entonces, están recomendando el uso de vitaminas y micronutrientes en estos pacientes. Bueno, entonces, ¿cuánto le vamos a dar a estos pacientes? Entonces, algunas guías no están recomendando la calorimetría indirecta por lo que se está transmitiendo la enfermedad por ahí. Entonces, siempre y cuando usted garantice que lo va a hacer de forma estéril, hágalo, que no va después a compartir pues ese método con algún otro paciente y contagiarlo. Entonces, la relación grasas-carbohidrato va a ser 30-70 en paciente que no esté en falla respiratoria y 50-50 ya en el paciente que entra en ventilación mecánica. Esto es súper importante y lo están diciendo todas las guías y los webinars que me vi donde hablan diferentes intensivistas alrededor del mundo también lo están mencionando, lo están viendo y es el síndrome de realimentación. Entonces, ellos dicen, no, en los primeros 3 días no lleve al 100% de las metas nutricionales, llévelo más o menos a un 70%, algunos dicen 80%, porque los primeros 3 días es donde mayor riesgo hay del síndrome de realimentación y estos pacientes ya vienen desnutridos y se está presentando. Entonces, para los cuidados nutricionales, tenga en cuenta pues si su paciente está crítico o no para definir con calorimetría indirecta cuánto le va a dar. Si no la tiene, entonces use 25 a 30 kilocalorías por kilo día. Aunque está variando mucho, las Aspen hablan de 15 a 25, otras de 15 a 20, pero pues yo creo que ir según los protocolos que se usen, qué kilocalorías por día vamos a dar. El inicio debe ser lento, alcanzar la meta, o sea, el 100% después del tercer día y monitorizar siempre los electrolitos para ver si el paciente está presentando o no este síndrome, fósforo, potasio y magnesio. La rehabilitación física temprana como objetivo para mantener la masa muscular es clave. Como ya lo dije, la sarcopenia es un predictor directo de mortalidad, por ende hay que rehabilitar físicamente a los pacientes para ayudarles en este punto. La fase temprana se recomienda la nutrición hipocalórica y ya después del día 3 podemos ir incrementando pues para evitar el síndrome de sobrealimentación, como ya lo dijimos. Proteínas. En la guía colombiana y en las ESPEN hablaban de 1.3 gramos de proteínas, yo imagino que como para efectos prácticos, para no enredar, pero ya las ASPEN y cuando uno ve las exposiciones de varios intensivistas, digamos, dan el margen de 1.2 a 2 gramos de proteínas, siempre al paciente obeso ajustándolo a su peso, al peso ajustado y el paciente de bajo peso con el peso ideal. Entonces tenemos como ese margen, como vemos, es hiperproteico. Los lípidos en TPN. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que los lípidos tienen sus ventajas, es decir, tiene una alta densidad energética, un bajo cociente respiratorio, tiene ausencia de pérdidas renales, tiene rápida captación por el pulmón, por ende va a ser fundamental pues para la síntesis de las membranas celulares. Los ácidos grasos esenciales se integran a los fosfolípidos del surfactante. Pero cuando tenemos un aporte excesivo de ellos, pues vamos a exacerbar los fenómenos inflamatorios, disminuir la respuesta inmunológica, aumentar el estrés oxidativo por perioxidación lipídica, vamos a inducir a mayor lipogénesis, liberación de CO2 y todo esto puede tener repercusiones en el paciente pues que está ventilado. Entonces sí se recomienda usar emulsiones de lipídicas en la TPN, pero se recomienda sobre todo que las de soya, y lo recalcan mucho ahí, sean limitadas o por lo menos evitarlas los primeros días. Se ha reportado que en pacientes que están recibiendo propofol, y esto también lo están diciendo muchos, se está viendo que en las primeras 24 horas incluso ya hacen hipertrigliceridemia. Entonces en las unidades de cuidados intensivos que la sebanalgesia sea con propofol, siempre monitorizar los triglicéridos y en los pacientes que están recibiendo TPN con lípidos también, porque se está viendo que hacen hipertrigliceridemias muy rápido. Otra cosa importante es que estos pacientes
están aumentando los lípidos, aunque ellos también hacen esta linfohistiocytosis hemofagocítica, que uno de sus criterios diagnósticos es la hipertrigliceridemia. Entonces, tener mucho cuidado que no se esté haciendo esta entidad y no está haciendo hipertrigliceridemia por propofol, por ejemplo. Entonces, como siempre, monitorizar muy bien los lípidos de este paciente y ver si el paciente no está inmunosuprimido y todo lo demás. Bueno, los pacientes que van a estar ventilados en prono, bueno, se ha dicho que ellos tienen un mayor riesgo de la intolerancia a la nutrición enteral porque hay alteración y disminución de la motilidad gástrica. Vamos a tener retraso en el vaciamiento gástrico, sedación con opiáceos y benzodiazepinas, vamos a tener altos valores de SOFA por obvias razones, pacientes que van a estar en vasoactivos, hiperglicémicos y aumento de la presión intraabdominal. Entonces aquí viene la gran pregunta que ahorita quisiera que lo tuviéramos a discusión y es si medirle o no vaciamiento gástrico a estos pacientes. Hay algunas guías que lo están recomendando, otras que no, y en los webinars que me vi, el doctor de España, por ejemplo, decía que en su unidad de cuidado intensivo sí lo estaban haciendo, pero lo limitaban a una vez al día, máximo 2 veces al día, para evitar el contagio de su personal de salud, mientras que los doctores, los americanos, dicen que definitivamente no lo están haciendo, que consideran que es poner en riesgo al personal de salud y no están viendo el vaciamiento gástrico en estos pacientes. Como sabemos, la evidencia respecto a esto, si midieron el vaciamiento gástrico, es controversial. Hay varios estudios que dicen que no impacta y que no es necesario hacerlo. Entonces, lo primero que sí hay que tener en cuenta es que no es una contraindicación en pacientes en pro de la nutrición enteral y que se recomienda elevar la cabecera a 25 grados para evitar la intolerancia de estos pacientes. El otro punto es la sonda postpilórica. Tampoco lo están recomendando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que llevar el paciente a rayos X o, por ejemplo, las sondas nasoyeyunales tampoco lo están haciendo porque ya el paciente endoscopia y todo eso es aumentar el riesgo de infección del personal de salud. Entonces, por ende, no lo están diciendo. Incluso hubo una de las preguntas en los webinars que me vi donde alguien preguntó que si entonces consideraban que era más agresiva las terapias nutricionales para entrar en estos pacientes, por lo que estamos diciendo, poner una sonda postpilórica, pues hay que hacer varios intentos, tomar rayos X o llevar el paciente a endoscopia, y entonces se está saltando este paso y no se le está dando el chance a estos pacientes de sondas postpilóricas o sondas nasoyeyunales para evitar el contagio del personal de salud. El uso de probióticos y prebióticos, definitivamente no hay ninguna evidencia para pacientes con COVID-19, solamente dice que hay algunos estudios, sobre todo en rinovirus, que dicen que pacientes se pueden beneficiar de esta terapia porque ellos hacen disbiosis bacteriana, pero como les digo, no hay evidencia con estos pacientes. La nutrición de confort o paliativa, pues definitivamente sí se recomienda. Recordemos que esto podemos llegar a puntos donde vamos a estar tan saturados que pacientes que requieren UCI no van a tener cama de cuidado intensivo, y como lo vivieron en España y en Italia, pacientes que les toca pues protocolo ya de sedación final porque definitivamente no había para dónde llevarlos. Entonces se recomienda alimentación de confort. Recordamos que esto no es ni cumplir metas nutricionales, aquí se aceptan las ingestas insuficientes, lo que el paciente tolere, lo que el paciente pida, simplemente confort y nada más, que le da tranquilidad a la familia, al paciente y ya. Obviamente, pues TPN y todo lo demás, pues no caben estos pacientes paliativos. Y siempre hacer un monitoreo y seguimiento del plan nutricional. Entonces, realizar monitoreo de la terapia nutricional para una vez el paciente egrese de forma segura, para garantizar pues que no vayan a haber reingresos ni que se vaya a propagar el virus, todas las medidas necesarias. Entonces, como un resumencito que trae la Sociedad Colombiana de Nutrición, y ellos ven cómo se debe impactar en las 3 etapas pues del virus. La primera, donde se debe detectar, se debe nutrir, vigilar, y ya en la segunda etapa prácticamente todos los pacientes que están en fase 2 son pacientes en riesgo nutricional, se les debe diagnosticar y debe darse la nutrición pues enteral en caso de que ya estén intubados, y considerar la alimentación de confort en cuidados paliativos si es necesario. Entonces, como les dije, me vi varios webinars de expertos o expertos, no, gente que ya tiene experiencia, que tiene UCIs COVID-19, cómo les está yendo, qué nos recomiendan. Este fue uno que me vi de Fresenius. Entrevistaba a estos dos, uno del que les conté, Juan Carlos López Delgado, un intensivista de Barcelona, y otro el doctor Romano, que es un intensivista de Italia.
Entonces, esto me pareció importante. Ellos tuvieron tantos pacientes críticos, tantos pacientes intubados que requerían nutrición y se les acabaron o llegó un punto en que no tenían suficientes bombas de infusión para darles nutrición a los pacientes. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Que definitivamente dar por bolos no les parecía que era la mejor opción porque había más riesgo de broncoaspiración. Entonces, lo que hacían ellos era pues calcular con gotas. Lo aconsejan, los americanos también recomiendan esto, que si se llegan a quedar sin bombas de infusión, calcularlo por gotas y así garantizarle la nutrición a los pacientes. Esperemos que no lleguemos a este punto, pero pues en verdad no sabemos si nos vayamos a quedar sin bombas. Otra cosa que decían y que incluso lo dicen las guías también, es que si se puede, si la UCI lo permite, colocar las bombas de infusión de las nutriciones por fuera, digamos, del cuarto del paciente para así estar evitando el contacto del personal de salud y evitar el contagio. Esto es lo que recomienda el doctor de Barcelona. Ellos están dando micronutrientes, vitamina A, zinc, vitamina C. Consideran que se están beneficiando, lo están haciendo, modulan la respuesta inflamatoria, entonces sí lo recomiendan. Y esto que me pareció interesante, estos fueron los datos que mostró el doctor de Italia, y miren cómo pues tuvieron más hombres, tuvieron entre 46 y 75 años la mayoría de pacientes, pero miren los índices de masas corporales. La mayoría de los pacientes que tuvieron fueron 928 pacientes en 76 UCIs diferentes de Italia, fueron obesos y pacientes con sobrepeso. Entonces, casi no tuvieron el paciente de pronto sarcopénico. Seguramente esto puede ser diferente en nuestro medio, pero como el riesgo es el paciente diabético, el paciente cardiovascular, hipertenso, generalmente son pacientes pues, que tienen sobrepeso o obesidad, entonces seguramente puede aumentar el número de obesos en las unidades de cuidado intensivo y, como les digo, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar estos pacientes desde el punto de vista nutricional. De los que ventilaron, el 50% se los llevaron pues les hicieron pronación y el 50% tuvieron sepsis, el otro 41% no tuvo sepsis y el 9% shock séptico. Entonces, esto es importante porque a la hora de tener un paciente con shock séptico, con vasopresores en ascenso, hay que definir cómo vamos a nutrir a estos pacientes. En las guías hablan de suspender la nutrición enteral, empezar terapia parenteral, aunque se ha visto que también se recomienda al paciente que está muy choqueado con vasopresores en ascenso, lactato en ascenso, incluso la terapia parenteral puede ser perjudicial para este paciente. Este fue otro webinar que me vi, no puse mucho porque decía prácticamente lo mismo de las guías Aspen, y este fue uno que creo que fue el más viejo, el más nuevo, que fue el 3 de abril, y fueron estos dos doctores. Él es un cirujano de Oregon y este es pues dice que es de la parte pulmonar, pues medicina pulmonar de Wisconsin. ¿Y ellos qué recomiendan? Pues ellos usan nutriciones centrales isotónicas de más o menos 1 caloría a 1.5 calorías, de proteínas, de fórmulas hiperproteicas, empiezan de 10 a 20, empiezan poquito hasta alcanzar un 80% en la primera semana. Siempre en los pacientes que están hemodinámicamente inestables les dejan, digamos, su estímulo enteral. Y este es otro punto que me gustaría discutir más adelante. Dice que si no progresan pues las metas nutricionales entre los 5 y 7 días, pues le hacen la suplementación con nutrición parenteral. Y lo otro es que los pacientes que están desnutridos antes de entrar a la UCI, pues les iniciaban la nutrición temprana. No están midiendo residuos gástricos, el doctor de Barcelona sí lo hace, ellos definitivamente dicen que no, que aumenta el riesgo de exposición. Y tampoco están haciendo lo de las sondas postpilóricas ni sondas nasoyeyunales. Dice que para hacer una sonda postpilórica el personal de salud se debe quedar ahí intentando y pues podría aumentar el riesgo de contaminación. Esta es su recomendación en cuanto a los lípidos, limitar las emulsiones lipídicas de soya la primera semana y monitorizar siempre los triglicéridos para evitar hipertrigliceridemias importantes que hacen estos pacientes. Bueno, como conclusión, tener en cuenta que la mayoría de esos pacientes que van a estar con COVID en UCI van a ser ancianos, van a tener comorbilidades, van a estar desnutridos. Importantísimo, que es uno de los pilares del tratamiento para que les vaya bien, una nutrición temprana. Si se intuban incluso las primeras 12 horas ya debe tener nutrición. Se debe iniciar con 70% o 80% de las metas los primeros 3 días para evitar los síndromes de retroalimentación.
de sobrealimentación, y estar monitorizando los electrolitos. Se mantiene pues el orden, la vía oral será la primera elección, y si no, pues suplemento, nutrición enteral y TPN, como ya lo dijimos. Prono no es una contraindicación de nutrición enteral. Las sondas nasoyeyunales por endoscopia dicen que aumenta el riesgo de contagio del personal de salud, entonces no lo están recomendando. Si es necesario, inicie TPN para evitar que su personal se infecte. Entonces me gustaría pues dejar varias cosas ya para discutir. Los profes de pronto que tengan la experiencia, los profes de UCI que tengan experiencia con pacientes en prono y la nutrición enteral, qué limitantes ven ellos que han manejado más estos pacientes, los pacientes con ventilación mecánica no invasiva que van a tener también las restricciones desde la parte nutricional, ¿será que debemos empezar nutrición parenteral suplementaria en ellos? Si hay la posibilidad de cánulas de alto flujo. Vamos a medir los residuos gástricos a estos pacientes, sobre todo en prono, que son los que mayor intolerancia tienen a la nutrición enteral. Sondas postpilóricas, lo vamos a dejar como protocolo o no, sería importante pues, discutirlo. Y el inicio de nutrición temprana. Hay varios estudios donde dicen que la nutrición enteral temprana, digamos suplementaria o complementaria, aumentó la mortalidad, pero hay otros estudios que sí están a favor de ella. Dicen que los primeros estudios donde dice que aumenta la mortalidad no tuvo en cuenta a todos los pacientes. Y quiero mostrar esta diapositiva. Esta fue una diapositiva que la saqué porque de un simposio de nutrición que fui en Cali de la Sociedad Colombiana de Nutrición, y ellos dicen que si usted sabe que su paciente va a estar ventilado más de 3 días, que son pacientes que van a tener estancia hospitalaria prolongada, que tienen un riesgo de mortalidad mayor al 20%, que seguramente que van a tener más de 5 días en la UCI, estancia prolongada en UCI, que seguramente son los pacientes críticos de COVID que van a estar. Entonces dice que si todas estas respuestas son sí, piense en una nutrición parenteral suplementaria temprana, y temprana hablan de 3 días, porque todos sabemos que muchos dicen que si no es después de 7 días la terapia nutricional parenteral, pues no da buenos beneficios. Entonces, dejarlo ahí como al debate. Y lo otro, pues, es la nutrición en pacientes choqueados. Estos pacientes van a hacer choques cardiogénicos, la mayoría, pues, por su compromiso pulmonar. Entonces, si va a ser necesario suspender la nutrición enteral, empezar con la terapia parenteral, que dicen los profes de UCI que manejan, pues, este tipo de pacientes con shock cardiogénico. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al doctor Sarmiento, que fue mi tutor. Bueno, muy bien. Yo creo que se alcanza a presentar una excelente charla, ¿cierto? En 34 minutos. Ana María, pues, hace un recuento de lo que es la nutrición en todo tipo de pacientes. La bibliografía que revisó, pues todos la pueden mirar allí en este momento. Realmente nosotros en el país, ¿cierto? Tenemos una ventaja, digámoslo así, que nos estamos preparando, ¿cierto? Para la parte más alta, digamos, de la llegada de pacientes más graves. Mientras en el mundo al día de ayer eran 2,5 millones de contagiados, con casi 170,000 muertes, y de los cuales la gran mayoría de todos fue o están siendo aportados por los norteamericanos, donde ellos se han visto superados como el resto de los países, España, Italia, Francia y Alemania, con respecto a las unidades de cuidado intensivo. Acá en nuestro país tenemos una situación diferente, tenemos chance de prepararnos. Al día de ayer habían 3.900 casos con 180 nuevos, y vemos cómo está en una situación muy parecida al resto del mundo. En Popayán, para hacerlo más claro, tenemos 24 casos positivos, y tenemos realmente en este momento un momento clave para prepararnos para esta situación, ya que se puede esperar nos llegue a tener pacientes cada vez más graves. Está en el auditorio el doctor Héctor Fabio Londoño, jefe de la unidad de cuidado intensivo del Hospital San José, quien también tiene mucho conocimiento sobre el tema de la parte nutricional. Quisiera darle en este momento a él la palabra para que nos aporte con respecto a las preguntas que hizo Ana María al final, y si tiene otra
digamos, opinión sobre lo que se acaba de exponer. Doctor Héctor Fabio, adelante. Aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor profe. Fabio. Ah, ok. Buen día a todos, es un gusto saludarles. Lo mismo, profe. Vale, Ana María, qué gusto. Como siempre, excelente las presentaciones que has hecho y esta no podía ser menos. Hiciste una excelente presentación, te felicito. La verdad, Gracias. la documentación bibliográfica que mostraste pues es muy fuerte. Realmente, como bien lo ha manifestado el doctor Julián, a los 4 meses largos que llevamos de todo este tema a nivel mundial y quizá un mes, ya prácticamente un mes largo en Colombia, con el tema del COVID-19, pues miren, para la fecha hay más de 3.000 artículos publicados en 4 meses. Realmente 3.000, tal vez me estoy quedando corto en este momento con la cifra, pero la cantidad de información que ha salido a nivel mundial en relación a esta pandemia, pues es abrumadora. Realmente el tema del conocimiento comparado con lo que ha sido el comportamiento, digámoslo así, en publicaciones en relación a los eventos anteriores, como la situación sucedida con el SARS en el 2003 o los eventos relacionados con el 2009, pues miren ustedes que toda la información médica que ha surgido a la fecha actual, pues es realmente abrumadora. No se alcanza a revisar todo como se quisiera, con la velocidad que se quisiera. En este orden de ideas, pues yo creo que tú has hecho un resumen bastante acertado en relación a lo que hay en el manejo nutricional de pacientes COVID. Nosotros aquí en Popayán y en el Cauca, pues estamos todavía en una situación de tensa calma o de relativa normalidad, como quisieran ustedes interpretarlo. Estamos en un limbo, en una situación epidemiológica donde el comportamiento que hemos tenido para la región no es lo que se ha observado en otras ciudades o en otros departamentos del país. Por supuesto, ni siquiera lo que se ha observado en otros países. Esto es una situación que bien puede ser o que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien dentro del tema de confinamiento, distanciamiento físico y social, etcétera, o que todavía no hemos observado realmente lo que debemos observar y esperar. Probablemente la segunda sea más lógica que la primera, aunque debemos continuar con todos los temas que con toda la intervención que desde el distanciamiento físico y social pues conlleve. Probablemente estemos apenas en esa fase ascendente de la famosa curva epidemiológica de casos, pero bueno, estamos preparándonos, como bien lo escuchaba el doctor Julián, estamos en ese proceso de alistamiento para asumir esos probables casos que puedan llegar a la institución como cabeza de red para la atención de pacientes. Tenemos pacientes hospitalizados, no están directamente en cuidado intensivo, de hecho los está manejando otro grupo de trabajo, de los cuales realmente los pacientes positivos han sido muy pocos realmente y han logrado salir. En este momento los pacientes que están hospitalizados son pacientes no críticos como tal, pero que están esperando pruebas. En relación al tema nutricional, enfocándonos más específicamente, pues miren, Ana María lo ha expresado bien. La orientación desde el punto de vista nutricional, pues no es tampoco muy diferente en relación a lo que se maneja en otros pacientes críticos, sobre todo en los momentos en los que se debe iniciar el aporte nutricional. Estamos totalmente de acuerdo en que este proceso nutricional deba iniciarse alrededor de las 48-72 horas de ingresado a los pacientes a cuidado intensivo. Estamos de acuerdo en que los pacientes en condición de choque, de inestabilidad hemodinámica, de acidosis metabólica, de vasoactivos increciendo, deben ser pacientes que deben esperar otro momento para el inicio de la nutrición.
La inestabilidad hemodinámica en sí misma es una situación que contraindicaría, al menos en esas fases iniciales del proceso de reanimación y estabilización, el soporte nutricional. Estamos de acuerdo en que estos pacientes deben tener un aporte inicial de proteínas más incrementado del usual. Sabemos que un incremento del 30% de proteínas en estos pacientes está relacionado con disminución de la mortalidad, de tal manera que esos ajustes de proteínas alrededor de 1.4 o 1.5 gramos por kilo, pues pudiera ser la propuesta inicial de manejo en cuanto a proteínas. Arrancar con el 70% del aporte proteico. Nosotros realmente no hacemos calorimetría y creo que aquí en el Cauca, aquí en la SUSI de Popayán, ninguna institución hace calorimetría para establecer gasto cardíaco con calorimetría o para establecer calorimetría indirecta. Estamos de acuerdo que esto puede ser una situación que aumente el tema de contagio, entonces lo hacemos fundamentalmente por las fórmulas que conocemos. En ese sentido, arrancar con un 25-30 kilocalorías por kilo y sobre eso hacer el ajuste del 70% inicial, pues puede ser la recomendación con la que nosotros usualmente trabajamos acá. El otro aspecto importante en relación al aporte nutricional es realmente establecer nutriciones con baja cociente respiratorio. Los pacientes COVID, sobre todo aquellos pacientes que tienen un perfil H, que es el perfil de alta elastancia, alto peso pulmonar, o sea que se comportan típicamente como un SDRA severo, son pacientes que deberían tener una nutrición con cociente respiratorio bajo a expensas de nutrición especializada con bajo aporte de azúcares y carbohidratos, entendiéndose pues que la vía metabólica de estos iría a la producción de CO2. De tal manera que el menor aporte de carbohidratos en este contexto y aumentar calorías diarias a expensas de lípidos, por ejemplo, pudiera ser la respuesta para disminuir la producción de CO2 y disminuir el trabajo respiratorio de estos pacientes en relación al manejo del CO2. Temas de inmunonutrición en COVID-19, pues por ahí hay una publicación relacionada con esto en la que se prefiere específicamente en estos pacientes evitar el uso de suplementación aminoácida como glutamina o arginina, porque pues realmente puede modular de forma inadecuada la inflamación de estos pacientes. Arginina, glutamina en pacientes quemados, en pacientes traumatizados con heridas graves, pero específicamente en el tema de COVID-19 se prefiere no utilizarlos como tal, al menos dentro de la suplementación de aminoácidos inicialmente. Y creo que ahí vamos pues con el proceso de la parte de soporte nutricional. No sé si Julián o Ana María o alguno de los colegas que esté en línea quiera complementar o dar un concepto adicional o diferente a lo que estamos aquí discutiendo. Muchísimas gracias. Profe, qué pena, antes de que termine, me gustaría preguntarle, usted que ha manejado bastante pacientes en Prono, profe, ¿cómo le va con la nutrición enteral en esos pacientes? ¿Aló? ¿Aló, profe, me escucha? ¿Aló? ¿Profe? ¿Aló? ¿Profe, me escucha? Profe. Profe Héctor Fabio, ¿me escucha? ¿Aló, aló? ¿Hola? Sí, Héctor Fabio, te estamos oyendo. Ana María te está preguntando qué experiencia tienes con la alimentación del paciente con Prono. Héctor Fabio. Bueno, yo pensaba que mientras se reconecta Héctor Fabio, también veo a la doctora Gloria Chávez, que está con el grupo de Hola a todos. Sí, Héctor Fabio.
yo creo que podemos hablarle la pregunta que tú estás haciendo, Ana María, a la doctora Gloria Chávez, que está con el grupo de nutrición, allí en el usuario de la jefe Carol Ortiz. Se cayó la llamada. Jefe Carol, por favor, nos ponga a la doctora Gloria y a sus compañeras. Aló. Para que nos complemente la información que acaba de dar el doctor Héctor Fabio. Adelante. A ver, primero, Julián, pues felicitar a Ana María. O sea, me siento muy orgullosa de todos los chicos, una excelente revisión y toda la sensibilidad que tiene el grupo por la parte de nutrición, o sea, todos ustedes. Con respecto a lo que estamos tratando con este evento, la parte, pues, preocuparnos tanto por la parte de la nutrición parenteral, es tener bien claro en qué momento la vamos a dar y cuando, lo que dijo Ana María, hacerla en forma temprana o como un complemento de la nutrición enteral. Modular la nutrición parenteral es mucho más fácil, partiendo de que estamos trabajando con cada uno de los macronutrientes y los micronutrientes en forma separada, lo podemos dar en la cantidad que realmente hayamos determinado. Los lípidos que utilizamos son lípidos de tercera generación, ¿verdad? Que esa no sería una preocupación mayor, más sí determinar muy bien la cantidad que vamos a dar, teniendo en cuenta la proporción que ellos dicen, en cuanto a la mayor cantidad de lípidos, menos cantidad de carbohidratos, como también decía el doctor Londoño. La preocupación un poco más grande sí es manejar la nutrición enteral, tener la fórmula enteral disponible, la que más cumpla con el perfil que están recomendando todas estas guías. Yo le comentaba ayer a Ana María cuando hablamos acerca del tema que teniendo en cuenta todo esto, se solicitó acá a la farmacia y ya estamos esperando que llegue una de las fórmulas bajas en carbohidratos y de alta densidad calórica que nos garantiza el perfil 50-50, que es el Glucerna 1.5. Respetando, sí, que vamos a dar prioridad a la baja carga de carbohidratos, pero con una mejor fuente de lípidos, sin estar dando como la otra proporción que teníamos, que es más del 80% en forma de grasa, que si estamos hablando de que vamos a requerir a un paciente en posición prono, pues esto al tener tanta cantidad de lípidos, pues aumentaría más la retención gástrica y necesitamos una fórmula de menor proporción y que mejore el vaciamiento gástrico, continuando con fórmulas de mayor densidad calórica. Pues esto sería como lo que hemos tratado. Las partes de las multivitaminas se nos dificulta un poco más en la parte enteral, porque no disponemos en suspensión y fuera de eso no están dentro de la plataforma MiPres. Entonces nos tocaría ponernos en la tarea de pronto ustedes de mirar qué presentación comercial tenemos que nos pueda dar este aporte para poder cumplir con todo el perfil que están recomendando las guías. Yo quería comentarle en una de los resúmenes de las guías Aspen y que también incluyen las guías del Brasil. En cuanto a la posición prono, lo importante también es respetar un poco como el protocolo de administración. Entonces ellos dicen que se debe comenzar después de la primera hora de poner al paciente en esta posición y mantener hasta una hora antes de volver a la posición supina. O sea, la nutrición debe conservar esto para evitar pues los riesgos de broncoaspiración. Eso sería lo que teníamos pues por aportar, abiertos a todo lo que ustedes necesitan. Doctora Gloria, con los pacientes que, bueno, algunas partes la ventilación mecánica no invasiva no la están utilizando por la generación de aerosoles y la contaminación del personal de salud, pero la experiencia que usted tiene con ventilación mecánica no invasiva y nutrición enteral, ¿cuál sería su recomendación para seguir? Sí, nosotros lo que hacemos es cambiar la forma de administrar la nutrición enteral. O sea, se habla con enfermería y se administra en forma intermitente. En el momento en que el paciente esté sin la ventilación, sin ese tipo de ventilación, se administra máximo 2 horas y
tratando de completar todo el requerimiento del paciente. Cuando está la forma de permite una administración ciclada, pues también la hacemos ciclada, pero lo que cambiamos es la forma de administrar y es en colaboración con enfermería, siempre tratando de cumplir metas y utilizando fórmulas de alta densidad, ¿no? Para poder cumplir con ese tipo de metas. Otra cosa importante que decía Ana María es lo que ellos han recalcado mucho, la forma de evitar la exposición del personal de salud. Entonces, la fórmula que elegimos, si ustedes todos recuerdan, todos los chicos y ustedes doctores, es que las fórmulas que son para pulmón, el manejo de estas fórmulas especiales vienen para sistemas de administración abierto, o sea, vienen en presentaciones individuales máximas de 250. Al nosotros elegir, pues ahí estaríamos exponiendo más al personal porque tiene que decantar cada determinado tiempo el volumen que se necesita. A nosotros elegir en la que les estoy comentando, que es el Glucerna 1.5, esta viene en presentación de LPC, o sea, viene en un contenedor prellenado de 1 litro. Y esto nos permitiría simplemente que se cuadre el goteo de la bomba para que no tenga que el personal de enfermería estar manipulando más frecuentemente esto, ¿no? Eso sería otra de las ventajas de lo que hemos tratado de adquirir en este momento. No sé si el doctor Fabio volvió a comunicarse para oír la opinión sobre la ventilación. Sí, ahí está. Doctor Fabio, ¿nos puedes opinar también para cerrar la intervención y la parte de ventilación mecánica no invasiva y la de ventilación en prono? Adelante. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, está bien. Sí, profe. Ok, bueno, miren, en relación a la ventilación mecánica, pues las guías que han salido al respecto son bastante claras, tanto la guía colombiana, la guía americana, las guías europeas, en el sentido de que la ventilación mecánica no invasiva, pues por ser una intervención terapéutica que genera mayor cantidad y mayor riesgo de aerosoles, no debería considerarse, al igual que las cánulas nasales de alto flujo. En UCI adultos no las tenemos, es un sistema de oxigenoterapia muy bueno, lo tiene el servicio de UCI pediátrica. Sin embargo, es una propuesta que nosotros podemos utilizar e implementar no específicamente para pacientes COVID-19, sino para apoyar a aquellos pacientes con hipoxemia relacionada, por ejemplo, con exacerbación bronquial en pacientes epocosos o pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica en exacerbación de POC, en los cuales tendría una muy buena indicación y que eventualmente nos pudiese liberar la posibilidad de utilizar los ventiladores mecánicos para pacientes con indicación de intubación y ventilación mecánica invasiva. Pero específicamente en el tema de intervención COVID-19, digamos, hay cierto consenso en el sentido de que las cánulas de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva son intervenciones terapéuticas que generan mayor riesgo de aerosoles y por ende mayor riesgo de infectocontagiosidad. Idealmente, intubar estos pacientes temprano dentro de su proceso, en la medida pues en que se documente la progresión hacia un estado de hipoxemia, intubarlos y con ventilación mecánica invasiva. Otro tema pues que ya está también definido por guías respecto a la mejor forma de intubar y ventilar estos pacientes. Entonces, digamos que por ahora el tema de la ventilación mecánica no invasiva es una intervención que no hemos considerado para los pacientes COVID, máxime porque nuestras áreas de atención no son áreas que garanticen presión negativa ni recambio de aire. Entonces, realmente todo lo que podamos hacer para evitar generar aerosoles, pues es lo mejor. No hay contraindicación en los pacientes que tengan necesidad de pronarse, que lo cual, digamos, en ese sentido, las guías también son muy claras. Si vamos a pronar, hagámoslo tempranamente. Tempranamente es dentro de la primera semana de intervención del paciente intubado con SDRA y específicamente con PAFIs que estén menores o iguales a 150.
¿sí? O SAFI, que esté por debajo o igual a 200, podríamos estar entonces intubando estos pacientes, pronando estos pacientes en ciclos de 16-8. Entre más tiempo se le dé a la pronación, pues mayor beneficio. Hay evidencia cada vez más creciente de que pacientes no intubados, no ventilados, que estén respirando espontáneamente, pero que se muestren hipoxémicos, se pronen inclusive. Esto es una cosa bastante innovadora, pero ha sido de las enseñanzas que está dejando esta situación de pandemia. Pacientes no intubados, no ventilados, pero hipoxémicos, se pueden pronar también por periodos largos, al menos de 12 horas, con mejoría en los índices de oxigenación. No hay contraindicación para la nutrición enteral en estos pacientes. La pronación no contraindica la nutrición enteral. Teniendo los cuidados adecuados en el posicionamiento del paciente en la terapia prono, ¿cierto? Que ya es un tema que se maneja bien con el grupo de enfermería, de terapeutas, posicionando muy bien el paciente, colocando la cama en posición de Trendelenburg invertida, más o menos unos 15 o 20 grados. Esto nos puede ayudar a disminuir los riesgos de broncoaspiración. Es decir, que el paciente quede en prono, pero con la cama en bloque levantada, ¿sí? Alrededor de 15, 20 grados. El uso de prokinéticos, pues también lo implementamos en los pacientes que pronamos. Todo esto para disminuir la broncoaspiración. Pero es claro que la posición prono no contraindica la nutrición enteral en los pacientes, sean COVID-19 o sean de otro tipo. No contraindica la nutrición enteral. Bueno, doctor Londoña, le agradecemos mucho la aclaración que nos acaba de hacer. Estamos viendo una situación en Colombia que ya la página del Instituto Nacional de Salud lo muestra. Habla que hay un total ya de 158 profesionales de la salud que se han contaminado con coronavirus. Ya ustedes saben de la mortalidad que se ha tenido y lógicamente las personas que más se contaminan son los médicos y posteriormente siguen los auxiliares de enfermería, luego las enfermeras jefes y los fisioterapeutas. Aquí una pregunta para el doctor Díaz, que nos acompaña, para que por favor nos opine sobre los tipos de accesos que puedan ser necesarios con la ayuda del equipo de gastroenterología endoscopia, en el cual pues vemos nosotros que podemos lograr unos éxitos altos de colocar las sondas en el estómago en cuidado intensivo, pero hablar de algunos pacientes, hay unos especiales, pues, sobre todo los obesos, en los cuales dejar la sonda en el sitio correcto a veces es bastante difícil, y en ese caso, ¿qué nos podría aportar usted, doctor Díaz, con respecto a la parte de endoscopia? Gracias. Buenos días. Pues también por felicitar a Ana María, a Gloria, a Héctor Fabio y a ti, Julián, por la excelente presentación. En cuanto a la endoscopia, como dijo también Héctor Fabio, a pesar de la gran cantidad de bibliografía que hay, ¿sí? No hay, digamos, estudios que... No se han hecho estudios aleatorios, ¿sí? Por la plenitud del tiempo. Entonces nos basamos con esos estudios que se hacen descriptivos en su gran mayoría, ¿sí? Y por la experiencia obviamente previa que se ha tenido con la endoscopia, con los conocimientos que uno tiene de base. De hecho, pues todos los procedimientos endoscópicos y las guías de gastroenterología que hemos estado viendo por webinar y hemos estado leyendo, pues consideran a la endoscopia de alto riesgo, todos. Entonces, incluso se quiso excluir la colonoscopia, pero no, también es de alto riesgo para todo el personal que se elabora ahí. Luego, entonces, en el contexto de un paciente ¿sí? En lo posible, como dijo también la exposición muy claramente, evitar hacer la endoscopia y menos de pronto para unas cosas que no son totalmente
indispensables. Habrá casos ya muy puntuales, ¿sí?, que por su condición pudieran llegar a necesitar el avance de una zona nasoenteral, ¿sí? Se hace con las precauciones quirúrgicas y endoscópicas, pues igual que necesitan, y la gastrostomía, que en algunos pocos pacientes también se relata que la han hecho para la necesidad de poderlos enterar, pero lo ideal es tratar de darle, antes de acceder por este lado, darle nutrición parenteral, ¿sí?, precisamente por la alta posibilidad de contagio. No sé si eso pues responde la pregunta. Sí, no, yo creo que lo que nos dice el doctor Díaz es real, ¿cierto? Por eso comencé antes de darle la palabra a él, mostrando, digamos, la contaminación del personal de salud, y ya hemos tenido mortalidades. Y creo que esa información que él nos da es compartida y están las guías. La doctora Lía Jiménez, nuestra residente 3 también, y también es muy inquieta por el tema de la parte de soporte nutricional. Juntando las dos preguntas que están allí en la discusión, y lógicamente pues si el doctor Fabio también nos acompaña y los que quieran opinar sobre el tema, un punto importante es estabilidad hemodinámica versus el momento de iniciar el soporte nutricional. Y cuando el paciente ya se encuentra con soporte nutricional, si el paciente hace intervención hace inestabilidad hemodinámica, ¿qué camino seguir? Doctora Lía, la oímos. Hola, doctor Sarmiento, gracias. Sí, pues como muchos de mis compañeros, soy una amante de la parte de la nutrición. Mucho se ha escrito con respecto a los pacientes en choque séptico. Ana María lo dejó claro también el doctor. Evidentemente, sin importar el tipo de choque, todo paciente que tenga vasoactivos en ascenso, se considera que en este paciente no es el momento de iniciar la nutrición, sobre todo porque incluso la parte enteral se constituye en un potencial foco, en vista de que la redistribución de flujo evidentemente va a promover una baja perfusión a nivel intestinal. Evidentemente en estos pacientes la nutrición enteral no está indicada, está más o menos, digamos, discutida la parte de la parenteral, pero en términos generales en paciente que se considera como inestable, que es vasoactivos en ascenso, no está recomendado. Lo que sí que no está escrito, pero que en lo que hemos aprendido en la mayoría de intervenciones a las que hemos ido, es que hay como un consenso, y sobre todo de la sociedad colombiana, que el paciente que viene con vasoactivos en descenso, y ellos sí les gusta ponerle más o menos un punto, que tiene los vasoactivos en al menos 0.15, hablando por ejemplo de la noradrenalina, por debajo de 0.15, y que se considere que ya están en descenso, se considera de que se puede iniciar el soporte nutricional, tomando en cuenta sobre todo de que han pasado sobre todo las primeras 24 horas donde se ha hecho la reanimación del paciente, porque hay que recordar que parte de la nutrición también viene lo que hablaba Ana María de la hidratación. Entonces, evidentemente, en las primeras 24 horas nosotros nos estamos en la fase de reanimar y de reconstituir toda esa parte de líquidos y estabilidad del paciente, y ya a las 48 horas en la mayoría sí se recomienda, como le dije, y en lo que hemos ido la mayoría, que siempre asisten lo mismo de la sociedad colombiana, ellos colocan ese punto, 0.15, 0.15 microgramos por kilo, para determinar que ya el paciente evidentemente está en una fase en la que podría recibir la nutrición, tomando en cuenta y sobre todo lo que hablaba Ana María, de que actualmente ya no se considera de que los obesos tienen una reserva de que se puede aguantar al paciente. Los obesos se ha considerado que son uno de los pacientes incluso que tienen más riesgo, y de ahí el interés de también ver lo que es la masa muscular para poder determinar los pacientes de mayor riesgo o no. Entonces yo creo que en términos generales así es como incluso lo estamos manejando. Sí es importante tomar en cuenta esos valores, es porque a veces uno tiene un vasoactivo y a veces el paciente está perpetuado en un vasoactivo a bajas dosis, y nos damos cuenta de que ni está en ascenso ni está en una dosis grande. Por lo tanto, yo sí considero que en esos pacientes es importante lo que es la nutrición. Eso es como el conocimiento que yo tengo. No sé qué puede decir el profe Londoño. Creo que el doctor Londoño se desconectó, estaba revisando para ver si él estaba conectado todavía. Sí, no está ahí. Pero dejamos abierta esa pregunta para el auditorio. Yo creo que ya para cerrar la presentación, para también utilizar el tiempo, entonces dejaría abierta si alguien quiere opinar al respecto. A la misma Ana María, que
preparó la charla, y si alguien más pues quiere opinar antes de cerrar ya el seminario. Bueno, no sé si alguien más tenga algo para decir. Yo simplemente creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Como vimos, no es solamente el paciente ya cuando está en UCI, sino el paciente pues que está en urgencias, que lo vamos a recibir. Muchos no tenemos la costumbre de estar haciéndole el tamizaje y el diagnóstico nutricional a los pacientes. La interconsulta temprana con el grupo de nutrición para que nos ayuden con estos pacientes que ya vemos que se benefician de terapia nutricional temprana. Como el mensaje grande, ya que estos pacientes van a estar desnutridos o en riesgo nutricional. Excelente charla, Ana María. Muchas gracias. Doctor Sarmiento, a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces son las 12:09, nos demoramos 1 hora y 9 minutos. Creo que el tema fue suficientemente discutido, y pues aquí públicamente para felicitar a Ana María por la excelente presentación, y sobre todo porque son evidente que disfruta el tema, ¿cierto? Y contagia al resto del auditorio. Dejamos allí entonces y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por la asistencia y buenas tardes. Gracias a todos, muy amables, gracias. Gracias, Ana María.